Tenemos a esta hora panel político, hay hartos temas que conversar, hay muchos temas en carpeta. Estamos a esta hora con el diputado Raúl Leiva del Partido Socialista, muchas gracias por venir. Gracias. Hace tiempo que no lo veíamos por acá. Y el senador José Manuel Rojo Edwards del Partido Social Cristiano, ¿cómo está? Bien, gracias por la invitación. Rojo Edwards está bien. Sí, Rojo Edwards. Antes, ¿Le gusta que le digan Rojo antes Edwards? era Manuel, ¿no? José Manuel. José Manuel. Ahora tengo tres nombres. Sí. No es Manuel José. No. Pero es que se puso Rojo José como Manuel. nombre, se puso Sí, Rojo como nombre. José Manuel Rojo. José Manuel Rojo Edwards. Sí, exactamente. Ya, pero ese es completo. Sí. Completo. No Ya. es Manuel José. Claro, no, Manuel José es Santón. el otro senador. El otro senador. De la Ya. metropolitana. Sí. Vamos a entrar en materia para conversar. Hay muchos temas, como decíamos, pero vamos a conversar primero sobre la situación crítica que se ha revelado al interior del Internado Nacional Barros Arana, que ha provocado que cerca de 35 estudiantes en total hayan quedado lesionados, 5 de ellos con riesgo vital continúan, y esto luego de esta explosión que se produjo al interior del establecimiento. Hay una investigación judicial de por medio, pero aquí también es necesario recalcar que hace mucho tiempo se venía haciendo hincapié respecto de la manipulación de ciertos elementos que podían resultar peligrosos también para los jóvenes. Muchas veces se hizo hincapié en el lanzamiento de artefactos hacia afuera, quizás pocas veces del riesgo que corrían los estudiantes. Pero ¿cree usted, diputado, que aquí no se puso atención, se omitió una situación que se pudo haber evitado? Yo creo que siempre se pudo haber hecho mejor las cosas. Esta es una situación gravísima. Gravísimo. Y que no hay que combinarlo ni con protesta social, ni con reivindicaciones. Esto es delincuencia. Es manejo de artefactos explosivos y obviamente el Ministerio Público tiene que hacer un trabajo acucioso. Hay que recordar que muchos de estos lanzamientos hay un recinto militar que está muy cerca. Sí. Y que también fue objeto de discusión en su oportunidad. Y reclamaron en alguna Por cierto, oportunidad también. respecto de reglas de uso de la fuerza, lo vimos específicamente en ese proyecto de ley, si efectivamente esos funcionarios estaban habilitados para defender un recinto militar. Esta es una situación de total y absoluta gravedad. El Ministerio del Interior interpuso una querella criminal. Claro, hay menores involucrados, pero todo tiene un límite. Si bien es cierto, hay ley de responsabilidad penal adolescente, aquí uno entendería, hay personas que están instrumentalizando un pequeño grupo que lamentablemente realiza este tipo de actos y una gran comunidad estudiantil que en mi opinión están atemorizados y que requiere una intervención. El Ministerio de Educación lo planteó hoy día el ministro Cataldo, Claro. que se iba a intervenir el establecimiento junto con el Ministerio de Salud, y yo creo que es una medida que tal vez se pudo haber tomado un poco antes para prevenir este tema. Nadie esperaba que hubiera un verdadero polvorín o una fábrica de artefactos explosivos dentro. No, porque además en este minuto, por ejemplo, no se habían registrado manifestaciones. Hemos visto que ha habido momentos durante el año que la situación se vuelve más compleja, pero en este momento, además dentro de los trascendidos, que a lo mejor después ni siquiera puede que sean parte de la investigación, se hablaba de una especie de ceremonia de salida de los cuartos medios, algo que jamás habíamos escuchado en todo el tiempo que cubrimos las manifestaciones ahí. Ahora, senador, ¿dónde debieran apuntar las responsabilidades? Porque decía aquí el diputado que al interior hay menores de edad. Sí. Y pudiera también haber algún tipo de responsabilidad personal, pero todos están bajo la ley de responsabilidad penal adolescente. ¿Ahí es necesario sancionar también a quienes estaban a cargo de ellos? Mire, yo creo que aquí hay que separar, ¿no es cierto? Efectivamente, para mí son delincuentes los que hicieron esto. Según lo que entendimos, por lo menos de las declaraciones de bomberos, y acá lo que ocurrió fue que empezó a salir gas de toda esta cantidad de bombas Molotov o la combinación que tengan, y eso fue lo que provoca la explosión. Por lo tanto, tiene que haber habido mucho para generar una condensación de gas suficientemente potente para hacer una explosión. Por lo tanto, acá había un problema que es impactante de que las autoridades del colegio no hayan sabido absolutamente nada de este depósito probable, ¿no es cierto?, tendrá que verlo la investigación, pero de bombas Molotov con este sistema especial que estaban tratando. Pero yo quiero decir que a mí me preocupa mucho la declaración que yo escuché hoy día de la rectora, diciendo, bajándole el perfil, diciendo que esto es un hecho aislado. Perdón, hay 4 personas jóvenes con riesgo vital, 35 personas, y viene a decir que es un hecho aislado. El almacenamiento de bombas de cualquier naturaleza dentro de su recinto. Y hay otra responsabilidad también política, a mi juicio,
Porque acá no solamente está en cuestión la ley de responsabilidad penal adolescente, también está la ley de aula segura. Usted me va a decir, ¿la ley de aula segura? Sí, por supuesto, porque a todas estas personas que manipulaban estas bombas tienen que ser apartados de la comunidad estudiantil en el acto. No hay que esperar una investigación para hacerlo. Y por eso quiero decirle, porque si la alcaldesa Hasler envía una señal, aunque no sea una orden escrita, de que no se puede aplicar aula segura, por supuesto, y además con una rectora que se define de un lado político en vez de definirse como rectora y que no está disponible a utilizar las herramientas legales, estamos en problemas porque las señales que se le envían a los jóvenes es que, ¿sabe qué? Almacenar bombas es una forma normal de protesta. No, si no es normal. Estos son delincuentes y ojalá que vayan a donde corresponda. Si es la cárcel, que sea la cárcel. Ahora, esas señales laxas que da cuenta el senador, ¿serían las que habrían propiciado que ocurriera un hecho como este? Porque, por ejemplo, hay otros casos de manifestaciones que se habían registrado en el último tiempo. Recordemos, yo diría que el año 2022 hubo varias de ellas donde esta unidad militar del ejército que está al lado, ellos reclamaron, entiendo que presentaron hasta acciones judiciales, también recursos de protección por las bombas que lanzaban hacia allá. Ahora, en esa oportunidad y en varias oportunidades se hacían operativos, se anunciaba que había incautación de elementos, se iniciaban algún tipo de sumario interno para averiguar qué había pasado, quiénes estaban detrás, pero nunca había resultados de eso. Es que yo creo, Karina, que en este caso en particular, el uso de artefactos explosivos, primero, distinguirlos, y ese es el énfasis que hay que hacer, que no tiene nada que ver con protesta social. Sí. Efectivamente, aquí son hechos delincuenciales. Estamos frente a un cuasi delito de lesiones graves, gravísimas, uso de artefactos explosivos, infracción a la ley de armas, y se debe investigar. Claro. Pero dar así como hablamos de señales, y bien lo planteaba Rojo, aquí el Ministerio Público tiene que accionar en investigar de una vez por todas esta problemática. Coincido que muchas veces se trató como un problema que fuera puertas adentro. Claro. Lo entiendo, uno lo podría entender, pero hay que hacer un paralelo en las legítimas reivindicaciones estudiantiles que tienen muchos jóvenes, y está bien, y el derecho a manifestarse, pero no a tirar bombas molotov ni a tener un verdadero polvorín dentro del establecimiento. ¿Por qué hablo de la responsabilidad? Sí. En este caso cuasi delictual que habría en este cuasi delito de lesiones graves, gravísimas, y Dios mediante, ninguno de los niños, o sea, ojalá los niños se mejoren, no haya problema. Obvio. Pero también hay una responsabilidad de los sostenedores del establecimiento. Cuando los apoderados, padres y apoderados, entregan en custodia o en tutela a un establecimiento educacional, también hay una responsabilidad del establecimiento. Y yo, más que dar discursos ideológicos que creo que no llegan a ninguna parte, y en eso coincido, la directora o la rectora tiene que preocuparse que esta cosa funcione. Y también puede eventualmente no solo haber una responsabilidad extracontractual por parte del establecimiento, sino también habría que analizar cuáles son las eventuales responsabilidades penales o cuasi delictuales, mejor dicho, de no mantener el control de un establecimiento. Porque pueden haber unos pocos ahí que dejan la embarrada, pero la gran mayoría de los padres apoderados, la familia, mi papá, estuvieron en el Barros Arana, uno de los liceos emblemáticos extraordinarios en nuestro país, y miren lo que está convertido. Perdón, bueno, lo mismo pasaba con el Instituto Nacional, claro, ¿no? Y por eso también hay que hacer un llamado a la declaración del Centro de Padres, del INBA. También mencionaron francamente, que había una especie molestia, de ¿no? Pero una especie de, esto es criminalizar la protesta. Perdón, esto es un delito, es un acto delictual. Entonces, también hay un problema de cómo se está resguardando el derecho a la educación y qué están haciendo los cuerpos directivos, así como hablaba el sostenedor, pero también el Centro de Padres. Yo esto de verdad lo encuentro de la máxima gravedad, y por eso yo también hago un llamado a que entendamos que las señales que se le envían, en este caso a los jóvenes, o las señales que se le envían a la delincuencia de parte de las autoridades son clave para que podamos tener orden, seguridad y también educación. Yo quiero decir que en Santiago teníamos colegios de la mejor calidad, colegios públicos de la mejor calidad, y hoy día no los tenemos, y en parte importante es por la violencia. Y violencia que ha sido tolerada desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista de rectoría, de las autoridades del lugar. Entonces, francamente, hay que enviar señales claras para que esto no ocurra. Ahora, con el nivel
de sustancias que se encontraron en el lugar, con esta explosión que también se produce por acumulación. ¿Cuesta creer o no cuesta creer que las autoridades del establecimiento supieran o no que en el baño del recinto estaba copiado esto? Porque tampoco se habla, no es una bodega, es el baño. Es el baño. Y también uno parte de la premisa de que hay inspectores, hay personas que circulan por el recinto, ¿no? Hacemos una pausa y conversamos sobre eso. Si se puede creer o no que las autoridades del mismo colegio no supieran que estaba este material en ese lugar. Pausa y volvemos. Vamos a seguir conversando acá en el panel político con el senador Edwards y con el diputado, ya estaba subiendo de rango, el diputado Raúl Leiva, que nos acompaña esta tarde del Partido Socialista, sobre la situación que afecta al Internado Nacional Barros Arana. Habíamos dejado planteada la pregunta, senador. ¿Es creíble que las autoridades del colegio no se hayan enterado del nivel de sustancia, la cantidad de sustancias que había almacenada en el baño? Bueno, mirando, o sea, por supuesto que nosotros no somos investigadores, pero mirando las fotos que hemos visto, el espacio que involucraba, un espacio de un baño que incluso tiene ventilación, para que haya esa acumulación de gas simplemente y haya una explosión porque están quemando veroles a cierta distancia, es evidente que tuvo que haber habido una tolerancia institucional a que eso existiera. Y mientras eso ocurría, hoy día vemos las declaraciones de la rectora y no me cabe ninguna duda que eso existió. Y por eso yo me atrevo a decir con toda tranquilidad que ojalá que la rectora se vaya, porque está enviando las señales equivocadas. El INBA nunca va a volver a hacer lo que siempre ha sido tan importante para todos nosotros, si es que las ideas que están detrás dicen usted puede tener bombas Molotov y eso está razonable para efectos de una protesta o una opción política o lo que sea. Yo creo que hubo intolerancia institucional porque no es creíble que no hayan visto todo lo que estaba ocurriendo. Y partiendo de la base, por ejemplo, diputado, de que aquí hay menores de edad, ¿cree usted que para que hayan ingresado ese tipo de sustancias es porque también ven la posibilidad de hacerlo, como que no encuentran ninguna oposición? Yo creo que, mire, estamos en una situación tan grave, y así lo han calificado todas las autoridades, partiendo por el propio ministro Cataldo, que es necesario distinguir nítida y claramente. Claro. Un tema es la degradación de la educación pública, y podemos hablar muchísimo, de la cual somos todos responsables, también la clase política, de que esto no avance. Pero un tema distinto es tener ese nivel de, o cualquier bomba Molotov, y ese nivel de material inflamable dentro del establecimiento educacional, y a ojo de buen pastor uno diría es muy difícil que alguna persona o no lo haya hecho, por eso hablo de responsabilidad extracontractual, claro, o responsabilidad casi delictual, pero la función y el deber del establecimiento educacional es velar porque sea un sitio seguro, y a la luz de los antecedentes, lo que hemos visto, eso en caso alguno era seguro por los resultados que tuvimos. Entonces, aquí la Fiscalía, bueno, el gobierno se querelló, el Ministerio Público tiene que hacer una investigación súper acuciosa, y esto que uno puede, como usted bien plantea, Karina, oye, ¿sería posible que ingresaran? Bueno, eso se tiene que investigar, sí, y tienen que haber sanciones altísimas para aquellos mayores de edad que eventualmente permitieron u omitieron, sí, un adecuado control dentro del establecimiento educacional. Y voy a hacerlo un poco más allá. También pedirle a la alcaldesa Hasler que permita la invocación de todas las herramientas legales que existen. Una de ellas es aula segura. Claro. No puede simplemente la alcaldesa decir o no aplicarla. El exalcalde la aplicó, no sé si 45 veces, hoy día lo decían, pero muchas, decenas o docenas de veces. Acá no se ha aplicado nunca durante todo el mandato de la alcaldesa. Entonces decirle, acá necesitamos todas las herramientas legales que existan para ver las responsabilidades, pero también las señales correctas. Y por eso es que la alcaldesa tiene que hacer una diferencia. Tengo un matiz con rojo. A ver, sí. ¿Cuál? Porque aplicando ese instrumento legal, en gestiones anteriores no se logró ningún resultado. O sea, es como la ley de estadio seguro. No se lograron resultados. Entonces, yo coincido, se tienen que aplicar todas las herramientas legales, pero esto en particular, uso y almacenamiento de bombas Molotov, en esa intensidad, en esa cantidad, dentro de un establecimiento educacional, tiene que provocar que todos, sin excepción, yo me niego a que la comunidad escolar diga que eso está bien. No puede estar bien. Y por eso esto es una investigación criminal que tiene que tener sanciones penales. Y las tiene que tener. Pero perdón, efectivamente, sí, tú puedes cuestionar la efectividad para efectos de prevenir. Sí. Estamos en desacuerdo. Sí. Pero ahora la ley aula segura te permite apartar a ciertas personas para poder retomar
el derecho a la educación de los niños que están ahí, de los jóvenes que están ahí. Si tú tienes a personas que efectivamente todos ellos en la comunidad deben saber que estaban almacenando bombas Molotov, no los puedes tener en la clase el día siguiente. Tiene que haber una forma de poder retomar la vida escolar para que el derecho a la educación... O sea, ¿cree usted por eso que hay dos debiera cosas. ir en paralelo, ¿no? Una, la investigación penal, pero otra es alguna sanción por aula segura? O es que la aula segura te permite apartar, ¿no es cierto? Antes de tener una resolución, para que el proceso educativo pueda partir antes. Entonces, podemos tener diferencias que las tenemos respecto a la aplicación de la segura para prevenir. Podemos tenerla. Pero ahora, por favor, que la apliquemos. Y eso también la alcaldesa tiene que dar señal. Tanto es así, Karina, que el Ministerio de Educación, y en eso sí, Rojo, por eso hablo de la gravedad de este hecho específico. O sea, como en todo orden de cosas, en seguridad, también en esta materia, hay temas de fondo que hay que estudiarlos, pero llega un momento en que ciertos aspectos hay que determinar. Por eso digo yo que este es un tema criminal. Y efectivamente lo que anunció el Ministerio de Educación es la intervención del establecimiento educacional para que se retome, como bien dices tú, las clases con todas las herramientas. Claro, porque además aquí igualmente el resto de la comunidad tiene que recibir alguna señal respecto de lo que pasó. No puede seguir la habitualidad de la educación o de las clases haciendo como que nada pasó. Solo quiero plantearles una cosa. Víctor Chanfró, que es un conocido dirigente estudiantil, fue vocero en algún minuto de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de la ACES, ha señalado que ante la criminalización del movimiento estudiantil, especialmente en un contexto de precarización de la educación pública, ha sido y será la solidaridad entre estudiantes y comunidades lo que permitirá transformar esas condiciones. Y dijo lo siguiente: estar atentos a la persecución que ya empezó de los medios, el gobierno y los partidos. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Es que pero se equivoca porque está vinculando de una manera, está vinculando el reclamo por una mejor educación pública que es legítimo con hacer bombas. Entonces ese es el problema. Este señor Chanfró le está haciendo un flaco favor. Y veamos los resultados que ha tenido en la educación pública y en particular en los liceos de alta calidad de la educación pública, lo que ha resultado de la violencia. Yo francamente no puedo entender, porque lo que debiésemos tratar de hacer es separarlo. Claro. Que no se permita dentro del contexto de un reclamo social justo un almacenamiento de bombas Molotov. El uso, mira, porque no, y llama la atención que lo menciona todo, es como que todo el mundo estuviera persiguiendo a los estudiantes. Es que sabes lo que pasa, que a veces hay que contextualizar los temas. Estamos hoy día en un régimen democrático. Las formas de reivindicación, las formas de lucha en sistemas dictatoriales pueden ser muy distintas, muy disímiles. Hemos llegado al consenso en nuestro país que los canales de discusión son democráticos, y tratar de hacer símil legítimas reivindicaciones sociales, protesta social, con hechos delincuenciales y utilización de bombas menores de edad es algo que no resiste ningún análisis. Claro. Y que en eso todos de derecha, superderecha, izquierda, superizquierda, tenemos que estar de acuerdo. Ahí también hay parte de una visión de un grupo, ¿no? Pero ese grupo, fíjate, Karina, que ese es el problema. Tan minoritario en nuestro país, pues yo creo que es muy minoritario, también puede estar enquistado en los establecimientos educacionales como Limba, y genera un nivel de miedo o temor en el resto de la comunidad que muchas veces son incapaces de poder incluso denunciarlo o poder tomar medidas en contra. La pregunta también es cómo termina influyendo tanto si es un grupo tan minoritario, ¿no? Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero tenemos información de último minuto. La vamos a ver a continuación. Esto tiene que ver con el caso Monsalve. Lo revisamos de inmediato, a ver si lo podemos poner en pantalla. El gobierno acaba de instruir al Consejo de Defensa del Estado tomar acciones legales por el caso Monsalve. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso conversamos sobre esta situación. Seguimos conversando a esta hora sobre esta decisión. Nos vamos a cambiar de tema rápidamente porque nos obliga la contingencia. Se ha sabido hace pocos minutos que el gobierno ha instruido al Consejo de Defensa del Estado a que se emprenda acciones judiciales por el caso Monsalve. Voy a leer el comunicado cortito, voy a tratar de hacerlo muy corto. El Ministerio del Interior ofició este jueves al Consejo de Defensa del Estado pidiendo que evalúe ejercer las acciones que dentro de su competencia le correspondan en el contexto de la investigación que lleva adelante la Fiscalía en el caso de potenciales delitos que haya cometido el ex subsecretario Manuel Monsalve en su calidad de funcionario público.
Al respecto, la ministra del Interior señaló que desde esta cartera existe un compromiso irrestricto con la transparencia, independencia y efectividad de la justicia y por eso hemos oficiado al Consejo para que pueda evaluar las acciones. Además, esto se suma a que el día de ayer pidieron a la Contraloría, y eso también se supo a primera hora de esta mañana, que se haga cargo de la tramitación de un sumario administrativo que ordene instruir la semana pasada. Ella, que ordené instruir la semana pasada. Y el Consejo de Defensa del Estado va a tener que pronunciarse sobre la mencionada solicitud tras analizar los antecedentes que reciba el Ministerio Público conforme a las facultades que le otorga la ley. Ahora, Raúl Leiva, Sí. ¿qué delitos pudiera encontrar aquí el Consejo de Defensa del Estado? Que no es lo mismo que la acción privada que ejerce la denunciante, ¿no? Bueno, primero me parece una extraordinaria señal y una muy buena decisión por parte de la ministra del Interior y del Gobierno en oficiar al Consejo de Defensa del Estado para que active el estudio de eventuales acciones legales por todo tipo de delitos funcionarios que se pueden haber cometido como aristas de este proceso penal en la actual tramitación. Entre ellos tenemos alguna infracción a la ley de inteligencia. Infracción a la ley 19.974 de inteligencia, uso abusivo de las facultades que le otorga la ley de inteligencia, eventualmente mal uso de recursos públicos. Por el avión de Carabineros. Por el avión de Carabineros y por haber destinado recursos del Estado a poder o que hayan sido distraídos en una función distinta a la que eventualmente estaban destinados. Ya, aquí estamos hablando, por ejemplo, vehículo, el avión, la gestión de que fueran los funcionarios a tomar contacto con la denunciante. Y eso es muy grave porque también eventualmente puede existir un delito que es gravísimo, que es el de obstrucción a la justicia, que también la Fiscalía lo tiene que estudiar. Y por eso da mucha tranquilidad y una muy buena señal que la ministra Toá haya oficiado al Consejo de Defensa del Estado para que, no de manera cerrada, sino que de manera abierta y llana, el Consejo pueda estudiar todos los potenciales delitos que se pueden haber cometido y obviamente el Consejo de Defensa se haga parte. ¿No se demoró el gobierno, senador? Porque ha pasado una semana desde que salió del cargo Manuel Monsalve. Mira, estando de acuerdo con todo lo que dijo el diputado Leiva, quiero hacer una salvedad. ¿Se demoró cuántos días el gobierno en entender que esto no podía seguir pensando en los derechos y cómo encubrir o cubrir o darle oportunidades al victimario y finalmente defender a la víctima e investigar al victimario? Todo lo que ocurrió a mi juicio fue porque el gobierno no entendió que cuando hay un caso de violación tiene que preocuparse de la víctima y tomar decisiones en esa base. Lo que ocurrió acá fue distinto. Usted está acusado de violación, tome el avión para ver si puede hablar con su familia. Está acusado de violación, vaya a ver cómo quizás trata de bajar esto para que no sea complicado. Por fin ahora, recién, estamos viendo algunas acciones, como efectivamente que el sumario lo haga Contraloría y no la Subsecretaría de Minería, como estaba. Sí. O la Subdere, o sea, francamente, un ahora, sumario ¿tiene relevancia el sumario? No, perdón. O sea, perdón que lo pregunte así descarnadamente, pero ¿de qué tipo de relevancia? ¿Qué tiene? Sí, para que me la explique. Desde el punto de vista administrativo, claro que tiene relevancia. Porque ya no están ni siquiera en el cargo, ¿no? No está en el cargo, pero se inició el sumario antes de la desvinculación. Ahora, hay cosas que muchas veces se dejan en la palestra pero no existen. No es que se le haya instruido al ex subsecretario Monsalve tomar un avión con expulsión. No. Pero se le dieron facilidades que no tiene otra persona desde el punto de vista del victimario. Y todo eso lo va a revelar el sumario administrativo. Lo que planteo es que en caso alguno se le dijo ni se le señaló, porque eso es transgredir la ley, que utilizara recursos fiscales para fines propios o privados. Distinguir esa situación. Aquí hay a mi juicio, y eso porque también hay un principio constitucional de inocencia que hay que respetar. Y la objetividad del Ministerio Público en la instrucción de la investigación es prenda de garantía para todos nosotros. Lo vimos en el control en la cautela de garantías del artículo 10 que hizo el propio fiscal Armendáriz. Un fiscal firme, que dio la cara, que se enfrentó a una defensa y que, si usted me permite, la propia defensa, esta es una lucubración mía, pero la propia defensa se sorprendió con los detalles revelados por el Ministerio Público. O sea, ni su propia defensa sabía que se había abusado de esa manera. Si me permite, menos el gobierno. Ya, pero mire, yo hablo del switch en que estaban. Cuando yo veo a una ministra de la Mujer que en su primera vocería no dice ni siquiera el nombre del victimario y que prácticamente nos lee la página web de lo que hace el Ministerio de la Mujer, en diferencia con lo que ha hecho en otros casos, llámese caso Macaya, Pradenas, Jaramillo,
La diferencia con el caso Ruiz y Monsalve es tan grande que uno dice, ¿están preocupados de la política que hay detrás o están preocupados de la víctima? A eso me refiero con el switch. ¿Qué es lo que hace el presidente? El presidente va y dice, ok, quédese un par de días mientras vemos esta situación. Lo que el presidente debió haber dicho es, chuta, usted tomó acciones utilizando el poder que le daba a la subsecretaría para efectos de algo privado, tiene que irse y verá su defensa y su presunción de inocencia por fuera. Pero lo que hace el presidente y la ministra de la Mujer es defender los derechos del victimario. Y ahora recién están diciendo, el Frente Amplio lo hizo el día de ayer, o antes de ayer, con la declaración de que el señor Monsalve era un traidor. El Frente Amplio se movió incluso antes que, en este caso, el gobierno, que recién ahora toma acciones que van en contra del victimario porque tenía un switch. En base a eso mismo, ¿se hace necesario un cambio de gabinete? A mi juicio, la forma en que actuó la ministra Toá, y me refiero a lo siguiente, ella debió haber actuado como un fusible del presidente y lo que hizo fue al revés, fue entregarle algo y muy difícil de manejar al presidente. Yo creo que desde la izquierda no me puedo pronunciar algo que pueda hacer la oposición. Probablemente desde la izquierda el análisis va a ser la ministra Toá debió haber defendido al presidente y lo que hizo fue ponerlo en una situación muy difícil y el presidente reaccionó muy mal. Y creo que es muy grave, entre otras cosas, Karina, porque mira, resulta que con la derrota del 4 de septiembre de la Convención Primera, en los ánimos refundacionales, la refundación de Carabineros, se terminó. Con el tema del caso de fundaciones, esa superioridad moral de probidad se terminó. El tema del nepotismo con los aumentos de salario que tienen los asesores o con los nombramientos de embajada se terminó. Y ahora lo que le quedaba, esta idea de defender a la mujer y el gobierno feminista, totalmente quedó obliterado. O sea, políticamente lo que ahí yo veo, Karina, es un desfonde de la narrativa del Frente Amplio y del gobierno. Y recién ahora, después de 6 días, están entendiendo, y el presidente Bayo hoy día ya hace una declaración que la debió haber hecho el martes pasado, que es yo le creo a la víctima. Porque él no puede creerle al victimario y darle beneficios al victimario y demorarse una semana en decirle creo a la víctima y tomar las acciones que corresponden y que van en línea con esa supuesta creencia. Creo que es muy grave lo que pasa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, diputado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Y ahí puede responder. Y después hablo yo todo el rato y no rojo. Porque es obvio que le vamos a preguntar primero si el gobierno se equivocó todo este tiempo que dice el senador Rojo Edwards. Y además, si cree usted necesario, siendo parte de la coalición de gobierno, que es necesario un cambio de gabinete en este momento de crisis. Ajá. Ya. Y la pregunta también es si, primero, el gobierno fue lento en reaccionar, diputado Leiva, y además si se hace necesario un cambio de gabinete. Mira, Karina, yo quiero decirlo así con toda la transparencia que uno debiera tener en estos temas. Nos pegó y nos pegó muy fuerte. ¿Usted se declara golpeado por la situación? Sí, es algo que nadie esperaba, Karina Rojo. Es una situación extraordinariamente compleja. Si tú me preguntas a mí, yo fui compañero de bancada de Manuel, he sido compañero de bancada de Manuel, y es un tema muy complejo y muy difícil. No solo por lo que dice en relación con la víctima, que es brutal, sino que con todo lo que se ha ido revelando ahora en adelante. Y eso, en una persona de tal relevancia a nivel nacional, pucha que cuesta, es difícil, primero. Pero eso obliga al gobierno a abstraerse de esta problemática y efectivamente iniciar las acciones que corresponden. Y por eso que oficia el Consejo de Defensa del Estado, para que los vecinos y vecinas entiendan, es como el abogado del Estado cuando se siente defraudado para que inicie todas las acciones legales que corresponden. Tanto es así, lo dije, Karina, que incluso en la propia audiencia de cautela de garantías que vimos ayer, la propia defensa del ex subsecretario se vio sorprendida por las revelaciones de la Fiscalía. No sé, es que esto ha superado todas las expectativas. Y eso supera toda expectativa. ¿Y el gobierno también se vio tan golpeado por esto que no supo reaccionar? Yo creo que reaccionó en un tiempo prudente. Siempre, Karina, siempre se pudo haber hecho mejor. Siempre se pudo haber reaccionado antes, pero lo que está viendo uno, y por eso te apelo a esa franqueza, es que una persona que es tan de confianza, que maneja tal nivel de información y es tan relevante en el andamiaje de seguridad, que de repente te saquen el piso y se vea de esta manera lo que vimos ayer
en esta eventual obstrucción a la justicia que plantea el fiscal Armendáriz. No, que además lo plantea con una seriedad. Es que nadie nadie se lo espera. ¿Sabes por qué? Porque Javier Armendáriz es un extraordinario fiscal y tiene un perfil. Por eso me parece importante que el gobierno active todos los recursos legales para que esta situación se aclare, siempre como se ha planteado, protegiendo la víctima, la denunciante, pero también activando todos los procesos de que dispone el Estado para que se hagan efectiva esta responsabilidad, porque es gravísimo. ¿Usted considera que es un plazo prudente, una semana para anunciar esto? Dos cosas. Primero, una vez que se producen los hechos, lo que plantea, estamos hablando de 4 días hábiles desde que se sabe. Esto se sabe el día jueves. El martes. Pero el jueves detona. Y hubo un control de cautelares el día de ayer que yo creo que fue, esta audiencia fue determinante porque es una investigación reservada. Ya, pero convengamos que el gobierno sabía del martes. No, pero el gobierno no sabía del martes, incluso ni la propia defensa del ex subsecretario Monsalve de esta eventual obstrucción a la justicia. Sí, pero eso está en el terreno de lo que todavía no sabemos. Es lo que no sabemos y que se tiene que investigar con acuciosidad. Ya. Yo creo que este caso, Karina y Raúl, reveló un switch, o lo que están pensando, en este caso la ministra Toá, la ministra Orellana y el presidente, un switch pro sus propios problemas y su relación con el victimario, y no una preocupación principal y primaria por la víctima. Y hoy día recién, después de una semana, el presidente dice yo le creo. Si él tuviera el switch de yo le creo, o sea, soy un gobierno de verdad feminista, como dice él, entonces desde el inicio las decisiones hubiesen sido distintas y no hubiesen existido esta seguidilla de errores. Porque la seguidilla de errores, ¿de dónde viene? Viene de haber tomado decisiones que le permitieron al victimario defenderse, ir al sur, volver, estar 2 días adicionales, que estemos preguntando, ¿es que es distinto si es el subsecretario o es el portero, como decía la ministra Orellana? Si hubiese habido un switch distinto, un switch de defensa de la víctima, prácticamente nada de esto debió haber ocurrido. Por eso es que, evidentemente, yo, al igual que el diputado Leiva, celebro que estén tomando las decisiones correctas ahora. En este caso, el sumario en la Contraloría y la denuncia al Consejo, al CDE, ¿no es cierto? Pero lamentablemente reveló que es un gobierno que no tenía el switch donde decía que lo tenía, que en este caso en la defensa de la mujer. Es que ¿sabes lo que pasa, Karina? Sobre un matiz. Todas estas materias que estamos viendo ahora, que son objeto de investigación, esta eventual obstrucción a la justicia, son circunstancias que acaecen antes incluso de la propia denuncia de la víctima el 14 de octubre. Que es lo más grave. Por eso es gravísimo. Entonces, porque todavía tenía el cargo de subsecretario. Cuando tú me dices reaccionó tarde, la verdad, Karina, esta eventual obstrucción la vimos en la audiencia del día de ayer. Y por eso se activa de manera tan pronta e inmediata. Ahora, lo que no hay que soslayar, porque hay que poner en contexto, uno puede analizarlo a la luz de los hechos, lo que sabes ahora. Pero efectivamente existen varios problemas. Primero, las restricciones legales respecto de un proceso tan grave como abuso sexual y violación. Primero, por la eventual revictimización que puede tener la persona afectada, y eso hay que tenerlo en cuenta. No es que cuando tú no hablas de esta materia, no es que trates de omitir lo grave que es, ya hay un proceso judicial, sino que lo que se trata de evitar, y algunos medios no lo han cautelado de una manera adecuada, creo yo, en mi opinión, es revictimizar a la propia víctima. Hasta en redes sociales apareció. ¿Pero usted cree que eso es lo que trató de hacer el gobierno, de evitar la revictimización? No. Primero, el gobierno trató de hacer bien su trabajo. La ministra Orellana estaba en Ginebra cuando esta cae, llega el día jueves en la mañana, y lo que no hay que desatender son las restricciones que establece el Código de Procedimiento Penal al uso de esta información. Me explico. El artículo 172, si mal no recuerdo, establece que todas las diligencias y actuaciones de una investigación son reservadas. No así la investigación propia. Me explico. Uno puede decir que efectivamente hay una investigación por este delito contra tal persona, pero tú no puedes dar a conocer ninguna diligencia. Tengo una pregunta. Antes de darle la palabra al senador. ¿No era posible que el presidente, cuando él mismo relata que el día martes se entera que Manuel Monsalve revisó las cámaras del hotel y que el mismo Manuel Monsalve le dijo, no era lógico que el presidente dispusiera ahí mismo que el Consejo de Defensa del Estado evaluara acciones judiciales en contra de él? Determinantemente, no. ¿Por qué, Karina? ¿Por qué? En corto. Porque lo que el presidente señala en esta conferencia de prensa, que tiene por objeto restablecer las confianzas donde nadie cree en nadie, por eso el presidente asume un riesgo, fíjate.
porque ya nadie cree en las instituciones, poder judicial por el suelo, acusaciones, que la fiscalía, el presidente asume un riesgo, y yo lo valoro, de poder dar la cara y contestar todas las preguntas. Y lo que plantea el presidente es que Manuel Monsalve le cuenta de que vio las cámaras, no que mandó a revisar las cámaras. Manuel Monsalve dice que él vio las cámaras y lo vi 20 veces. Nunca, en mi opinión, por las declaraciones del propio presidente, se le señaló que había mandado a la PDI a revisar las cámaras. Textual, el presidente de la República dijo: Manuel Monsalve me señaló que había visto las cámaras. ¿Y usted cree que hay menos irregularidad en ese? ¿Sabe por qué, Karina? ¿Por qué? Porque efectivamente es uno parte de un principio de buena fe, que hoy día es muy distinto con lo que subimos, sobre todo el día de ayer. ¿Cómo no va a ser normal de que una persona que vive en un edificio de apartamento o que se aloja en un hotel, que señala, hoy día entendemos sin fundamento, pero que señala, oye, es que no sé cómo llegué? ¿No sería normal que uno llegara donde su conserje y dije, oye, no sería normal, muéstrame las cámaras o al hotel? Pero no cuando uno ha sido denunciado. Sí, ¿no? pero en ningún momento, por lo que señala el propio presidente de la República, se le señaló de que se había mandatado la PDI. Eso lo subimos recién ayer. Yo tengo ahí algunos matices, pero bueno, senador. Yo en esto tengo una diferencia con el diputado Leiva. Nosotros ayer supimos de actuaciones adicionales que tomó el ex subsecretario Monsalve respecto a lo insólito de enviar a la PDI a la casa de la víctima. Sí. Eso lo supimos ayer, pero ya sabíamos el tema de las cámaras y ya sabíamos que lo había hecho la PDI, que ha visto las cámaras. No, que no lo había hecho la PDI, Rojo. Ahí discrepo absolutamente totalmente. Y están los hechos ahí. Es que él lo repite dos veces y hay una vez que dice... Nunca la policía. No, nunca la PDI. Manuel Monsalve le dice al presidente, y eso es lo que señala el presidente en esta conferencia de prensa, que le dijo que había revisado las cámaras, nunca la PDI. Y eso se puede comprobar con el video. Bueno, se puede comprobar con el video. La información que yo tengo hasta aquí es que efectivamente el presidente ya sabe que el subsecretario Monsalve al menos tomó acciones porque tenía la duda de que iba a ser denunciado. Por lo tanto, no es que él se olvidó de todo, no, él sabía que algo venía. Efectivamente, conocíamos la denuncia, no conocíamos la querella, pero van en la misma dirección. Claro. Por lo tanto, nosotros sí teníamos información y el presidente, con esta información, vaya a hacer una conferencia de prensa en que él se hace protagonista. Y ahora, legalmente, y esto lo voy a corroborar, es testigo de la investigación. Y en algún momento va, probablemente, a ser citado a declarar. Y vamos a tener la incómoda situación de que un presidente testigo, porque tuvo la información e incluso lo dijo públicamente que la tenía. Pero ¿sabes qué? Perdón, por lo tanto, sí, dale. A mi juicio, lo que hay ahora de reacción respecto del miércoles, que se hace el jueves, que está bien, debió haberse hecho desde el martes pasado y no necesitábamos esta nueva información para hacerlo. Y por eso, por lo menos en mi entendimiento, especialmente con la reacción de la ministra Orellana, que debió haber defendido a la mujer y que insólitamente, nuevamente, hizo la distinción. Si es de izquierda lo defiendo, si es de derecha lo ataco. Pero yo creo que debieron haber hecho esto el martes pasado. Pero no es así, porque lo que haces tú y que uno podría decir hoy es una evaluación correcta, es el día de hoy, jueves, con todos los antecedentes. Los mismos antecedentes de los cuales nos valemos hoy día, no los teníamos ni el martes ni el miércoles. Y te pido que me lo concedas, porque, como dice el CEP, porque efectivamente todos estos antecedentes no obraban en poder del gobierno. Solo lo sabemos el día de ayer, de un testimonio, porque por eso reitero el 172. No se pueden revelar las diligencias. Por eso, pero si nadie pedía eso, pero de parte Raúl, del gobierno, por eso que se revelaran diligencias. Se pedían acciones más bien políticas. Pero mira, ¿no? esas decisiones políticas se toman en base a los antecedentes que tú tienes. Y si me preguntas a mí, esta es una interpretación personal, lo que trató de hacer la defensa del ex subsecretario Monsalve fue un tiro por la culata. Sí, pues. Y ese tiro por la culata en ese control de cautelares nos permitió conocer no solo al gobierno, sino que a todos nosotros que efectivamente eventualmente había más. Entonces, senador, perdón, pero para que vayamos podríamos discutir en el caso aislado, pero lo que no podemos discutir es que por años quienes apoyan al presidente Boric y el presidente Boric hablaron de que tenían que creerle primariamente, antes de toda consideración a la víctima. Y se demoraron una semana. Eso no es un problema, tomas las decisiones en base a la protección a la víctima. Y eso es lo que no hicieron. Y habían por lo menos, al menos indicaciones, una persona que revisa las cámaras, una persona que toma acciones, qué sé yo.
Existía la indicación al menos, y por eso es que mi cuestionamiento principal, Sí. Raúl, es el switch, es de dónde parten. ¿De dónde parte la ministra Orellana? Es que es diferente un portero y un subsecretario. Ese no es el punto es la víctima. ¿Dónde está la víctima? Pero mira, el cuestionamiento que tú haces político está bien. No es una semana. La desvinculación frente a una, y yo lo reconozco, Rojo, una denuncia sorpresiva, respecto de la cual además, ya hay que decirlo, Rojo, tú no tienes ningún antecedente porque nadie te puede revelar un antecedente de la investigación. Y en menos de 48 horas, en 30 y tantas horas, Manuel Monsalve presenta su renuncia. Ya. Y lo que es importante, el gobierno inicia todas las acciones. ¿Por qué el presidente... Ya. Pero la presenta después de que la segunda hay un tema que lo tiró para el córner, yo no me he olvidado, cambio de gabinete. Mira, ¿Es necesario o no es necesario? De manual siempre se dice lo mismo. Yo creo que va a ser necesario... No me diga la frase del comunicado. De manual. Yo creo que va a ser necesario. Mira, estas decisiones hay que ponderarlas de manera adecuada. Sin lugar a dudas, esto ha generado un remesón político también al interior de nuestras filas. Y yo lo reconozco. Es algo que no solo nos incomoda, sino que es un delito súper grave que te mueve la silla. Ya. Y Dicho tomar eso, decisiones sin la ponderación adecuada no corresponden. A puertas estamos de elecciones municipales este fin de semana y el próximo 15 de noviembre, en poco más de 20 días, los miembros del gabinete que quieran postular algún cargo parlamentario tienen que renunciar. Yo creo que a lo mejor hay que aprovechar esa es una buena oportunidad para ¿Es evaluar. necesario aprovechar esa instancia? O sea, Rojo? probablemente el gobierno tiene que hacerlo. Ahora, yo no sé en qué situación van a salir algunos de los ministros. Y no sé si eso va a incluir a la ministra Orellana, que no ha cumplido con su rol. O sea, debiera legal. ser ministra del Interior y ministra Orellana, ¿cree usted? O sea, yo creo que la ministra Orellana no defiende a las mujeres, por lo tanto no cumple el rol institucional que tiene, porque he visto tal diferencia en cómo actúa en unos casos que en los otros, para mí no tiene ninguna credibilidad. Para mí es una persona, yo soy una persona de derecha, ella es una persona de izquierda, pero se viste con la causa feminista, causa que ella no cree. Ya, ella simplemente es que ahí, mira, Sí. si hay algo... En 10 segundos. 10 segundos. Hay una historia de vida y un trabajo consciente. Hay una mala cuña, mal interpretada. Ya. Cuando la ministra Orellana Malentendido. plantea a la portera, que no es portero, es porque lamentablemente el subsecretario, ex subsecretario Monsalve tenía mucho más poder que cualquier funcionario y mira lo que hay ahora. Les quiero agradecer por haber venido al programa y por supuesto vamos a estar muy atentos a todas estas repercusiones.